Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos también a todas aquellas personas que nos seguís a través de Internet a esta segunda sesión de los miércoles matemáticos que organiza la UNED de Calatayud con temas variados siempre, con una perspectiva de las matemáticas como núcleo a partir del cual pues las utilizamos como excusa para hablar de diferentes cuestiones. En la primera sesión de este año hablamos de las matemáticas como un elemento a partir del cual se sustentan diversos inventos o desarrollos o artefactos ingenieriles de la ingeniería. Algo muy tangible que nos afecta a todos. Y hoy pues venimos a hablar de las matemáticas desde un punto de vista quizá más conceptual, más abstracto, desde su aplicación a cómo nos acercamos a ellas desde cualquier punto de vista, desde el punto de la inclusión. Por tanto, también cómo podemos desarrollar estrategias, qué problemáticas se encuentran a la hora de enseñar matemáticas a personas con una discapacidad intelectual y cómo a través de estas estrategias se les puede hacer llegar el conocimiento matemático y esto cómo influye en su autopercepción, en su desarrollo de competencias para poder desarrollar una vida más plena, una vida mejor. Por tanto, una charla hoy quizá más conceptual, más abstracta, más de conceptos, pero menos aplicada, podría decirse, desde un punto de vista científico-técnico, pero que tiene un importante calado desde el punto de vista, a mi juicio, social. Em, Quiero hacer dos disculpas antes de empezar. Por un lado, habéis comprobado todos que comenzamos con unos minutos de retraso, que son los que arrastramos del trayecto del AVE en el que venía la profesora Gil Clemente. Es algo que ha sido sobrevenido, pero ya estamos aquí dispuestos a llevar a cabo la sesión. Y por otro lado, quiero disculpar a Antonio Juano, el coordinador de los miércoles matemáticos, nuestro querido profesor tutor y profesor también asociado a la Universidad de Zaragoza, que por motivos de un resfriado a mala hora, pues la verdad no nos puede acompañar. Yo sé que nos estará acompañando a través de Internet, le mandamos un fuerte abrazo y seguro que no soy capaz de presentar tan bien como él a la profesora de la sesión, pero bueno, tendréis que conformaros conmigo. Voy a presentar a la profesora Elena Gil. Ella es profesora del área de didáctica de las matemáticas en la Universidad de Zaragoza, es también profesora de secundaria y bachiller en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, es miembro del Grupo de Investigación en Educación Matemática del Gobierno de Aragón y su investigación se ocupa de la enseñanza de las matemáticas a niños y a niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, desde bases históricas y epistemológicas. Ella se doctoró en 2016 con una tesis sobre didáctica de las matemáticas para niños y niñas con síndrome de Down, específicamente. Se trata de una investigación cualitativa, siguiendo el enfoque de búsqueda de la experiencia vivida de Max van Manen, y en el trabajo de campo se realiza el trabajo de campo, perdón, se realiza en los talleres de matemáticas para niños y niñas con síndrome de Down que organiza la Sociedad de Estudios para el Síndrome de Down, que se cita aquí en la presentación y que preside. Es autora de 2 libros sobre el tema, publicados por Horsori, Matemáticas que suman y Todos en juego con las matemáticas. La verdad es que son 2 títulos bien sugerentes para cualquier persona. Y de una guía online titulada Talleres temáticos de matemáticas para niños y niñas con discapacidad intelectual. Ha publicado varios artículos de investigación y realizado aportaciones en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, sobre educación matemática y sobre discapacidad intelectual. Así que sin más, te cedo la palabra y estaremos encantados de escucharte. Bueno, Bienvenido. pues muchas gracias. Quizá en este currículum que ha esbozado el profesor queda por decir lo más importante, y es que soy madre de un chico de 18 años con síndrome de Down, que fue gracias al cual empecé toda esta investigación, que ahora dicha así parece una cosa muy formal, pero en realidad tiene un origen muy experiencial, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, pues es un placer para mí estar aquí en la UNED, que es una institución que posibilita que muchas personas que quizá no se pueden acercar a una aula ordinaria puedan cursar sus estudios universitarios. En particular, como el profesor Antonio Juano me dijo, pues es la universidad que más personas, ¿no? que tiene más estudiantes con discapacidad que todas las universidades españolas juntas, ¿no? Entonces, pues para mí es un placer especial, ¿no? Dar esta charla aquí en esta institución. Entonces, bueno, pues eso, pues gracias eso, a la UNED, a Antonio Juano, a todos los que estáis aquí y a los que o estáis en internet o estaréis algún día. Entonces, quiero empezar por el título de la charla. Antonio me dijo, bueno, pues
habla de lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé, vale, voy a centrar esta charla en lo que significa aprender matemáticas para tener una mejor vida, que nunca había desglosado esto tanto como lo voy a hacer aquí. Y todo lo que voy a contar, pues lo he aprendido de las personas con discapacidad intelectual con las que he trabajado. A ver, un momento, sí, esta es la primera vez que... No. ¿A quién le tengo que dar? Ah, a ver, que se queda congelado. Ya está, vale. Bueno, entonces sí que voy a empezar por el final, ¿no? ¿De qué hablamos, no? ¿Qué quiere decir el título? Saber matemáticas para vivir mejor. Voy a empezar por el final, por la conclusión, de manera que al final podáis decirme si a lo largo de toda esta hora que voy a estar con vosotros, pues os he convencido de lo que dice el título, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de saber matemáticas, pues como nos puede indicar esta imagen, ¿no? Del inmenso edificio, ¿no? Que hoy en el siglo XXI son las matemáticas, con todas sus ramas, con todos los investigadores que hay implicados en todo el mundo, con toda la gente que se esfuerza en su enseñanza, con todo el esfuerzo que se pone en ellas, esa ciencia que se considera difícil, ¿no? Que no todos podemos acceder a ellas, que bueno, que que posibilitan a muchas personas vivir mejor, ¿no? Que mejoran las oportunidades laborales de muchas personas, que les posibilitan, perdón, pues incorporarse a una buena empresa, que les posibilitan ser considerados, ¿no? El que sabe matemáticas, pues como entre los más listos, los más inteligentes de la sociedad. Bueno, pues yo creo que voy a empezar por el final, pues claramente no voy a hablar de este enfoque de saber matemáticas para vivir mejor, ¿no? No voy a hablar de esto, sino que voy a hablar más bien de otra cosa, ¿no? Voy a hablar de saber matemáticas en otro sentido, ¿no? Matemáticas, como se pueden ver en estas imágenes, unas matemáticas más elementales, pero no por ello menos profundas, unas matemáticas como mucho más pegadas al ser humano, a lo que las necesidades que el ser humano tiene de comprender el mundo, que están, es unas matemáticas que su conexión con la persona es mucho más evidente que lo que hemos visto en la imagen anterior y que indudablemente desde mi punto de vista son unas matemáticas que ayudan a tener una vida más plena. Es aquello que los griegos llamaban la paideia, ¿no? Que algunos psicólogos y pedagogos llaman unas matemáticas para una formación integral. Pero he querido traer aquí pues, lo que el matemático americano Francis Su ha destacado con unas palabras bellísimas y precisas en su libro Matemáticas para el florecimiento humano, que hemos traducido recientemente y que os recomiendo a todos, en la que él desglosa, ¿no? En qué pueden ayudarnos las matemáticas a vivir una vida mejor. Entonces yo desde mi experiencia voy a desglosaros estas ideas a la luz de la experiencia que tengo con las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Un trabajo que dura ya 10 años, este año cumplimos 10 años, con lo cual podemos decir que hemos hecho un estudio longitudinal en el que han estado involucrados 25 niños con trisomía 21, entre 3 y 17 años. Ahí tenéis pues, la evolución en números del 2014, que algunos de nosotros llevan con nosotros pues, desde que tenían, pues estamos con 17 años de 10, pues desde que tenían 10 años, ¿no? Es decir, llevan 10 años con nosotros, con lo cual hemos podido ver esos efectos a largo plazo que tiene el trabajo con matemáticas. Es un trabajo en el que participa un equipo de investigadores interuniversitario. Participamos gente de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad Pública de Navarra y también de la Universidad Roma III en Italia. Cada uno de nosotros, de las personas que aquí aparecen en esta diapositiva, tenemos un distinto papel en la investigación. Unos trabajamos en el diseño de la investigación, en la observación directa de los chicos, otros coadyuvan desde otros proyectos, ¿no? No solamente de los talleres de matemáticas que ahora os voy a contar, coadyuvan desde otros proyectos, otros ayudan en la discusión con los investigadores para intentar entresacar, ¿no? Qué es lo que ahí estamos haciendo, pero sin ninguna de las personas que está aquí, cuando yo hable ahora en plural, ¿no? Pues me estoy refiriendo, ¿no? A estos compañeros con los que estamos haciendo la investigación. Una investigación que utiliza una metodología cualitativa. No nos ocupamos de cuántas matemáticas pueden aprender, a pesar de que somos matemáticas, no hacemos números, ¿no? Sino que intentamos seguir lo que Max van Manen llama una fenomenología hermenéutica, que no es nada más que buscar la experiencia vivida por un ser humano en algún aspecto de su vida, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces nosotros buscamos la experiencia que viven los niños con discapacidad, en particular los niños con trisomía 21, síndrome de Down, que son con los que nosotros trabajamos, la experiencia que ellos viven de transformación personal en el contacto con las matemáticas. Ese es nuestro foco de interés y nuestro foco de investigación.
Para ello utilizamos pues, las producciones que ellos hacen en nuestros talleres, material audiovisual y fundamentalmente la observación participante, ¿no? Muchos de los investigadores que estamos ahí estamos, ¿no? en la experiencia que viven los niños. Es una experiencia que no es un aula escolar, son unos talleres matemáticos en el ámbito del tiempo libre, donde los niños realizan distintas actividades y a través de todos estos datos que obtenemos de la experiencia, los analizamos mediante la escritura reflexiva, mediante la discusión entre los educadores e investigadores y hemos conseguido, ¿no? Publicar varios artículos, que no es nada fácil porque tienes que demostrar verdaderamente, ¿no?, cómo estos niños han aprendido. Es más complicado, ¿no?, que pasarles un examen, a ver si han aprendido algo o no. Pero sí que hemos conseguido, ¿no?, pues tener una seriedad en esa investigación y estar como bastante seguros de una serie de cosas que son las que voy a intentar transmitiros hoy. La metodología la hemos llamado, se ha convertido como una metodología propia de trabajo, ¿no? Y la llamamos la metodología de los talleres matemáticos en el tiempo libre, que en inglés suena como más a la que la he traducido, porque como muchas veces lo tenemos en teléfonos y le damos a Leisure Time Workshop y entonces parece que suena, y yo digo, bueno, talleres matemáticos en el tiempo libre, ¿no? Suena mucho más lo que en realidad hacemos, ¿vale? Esta investigación no podría realizarse sin el apoyo comprometido de esta asociación que ha mencionado antes, que es la Sociedad de Estudios sobre el Síndrome de Down, que se dedica, iba a decir exclusivamente, pero yo creo que ya vale, ¿no? Se dedica a la educación matemática de las personas con síndrome de Down. Y es una asociación en la que las familias tienen un papel fundamental, están muy comprometidas, hay familias que llevan con nosotros 10 años, ¿no?, en la que los voluntarios tienen un papel excepcional, sin ellos sería imposible hacer esta investigación, porque están ahí todos los días que hacemos las actividades, observando, ayudando a los niños, estando con ellos, haciendo que se impliquen en las actividades, pero no solamente eso, sino también extrayendo, ¿no?, lo que ahí está ocurriendo. Entonces, somos como un gran equipo, ¿no?, un gran equipo formado por los investigadores, por los voluntarios, por las familias, que hacen que, bueno, pues que haya sido posible llevar ya 10 años, ¿no?, 10 años funcionando, que para mí pues es un gran éxito, ¿no? Entonces, a lo largo de la charla pretendo mostraros, si me permitís el tuteo, ¿no?, pretendo mostraros un camino de aprendizaje en 4 etapas, ¿vale? Un camino de aprendizaje en el que los niños que participan aprenden matemáticas y aprenden matemáticas entrando en contacto con ellas, poniéndose en juego, trabajando. Y cada una de las etapas está documentada por algunos artículos que iré poniendo también ahí, por si a alguien le interesa leerlos, ¿vale? Y en estas 4 etapas, gracias a estas matemáticas que los niños aprenden, la vida de estos niños mejora. Entonces, cuando aparezca en la diapositiva esta imagen de fondo, es que ahí me voy a centrar, no en las matemáticas, sino en lo que vemos que la vida de los niños ha mejorado. Y es esto a lo que voy a prestar especial atención, porque creo que puede ser pues, lo que más os puede interesar al público que puede oír esta charla. Entonces, bueno, nuestra primera etapa comienza cuando los niños son pequeñitos, ¿no? Podemos decir las edades, no se puede decir exactamente, pero pensemos en niños entre 3 y 7 años, ¿vale? Entonces comenzamos explorando lo que llamamos sus concepciones ingenuas sobre el número y sobre la forma. Entonces, creemos que todos los niños, también los niños con discapacidad intelectual, tienen, por vivir en este mundo, porque no viven en el mundo de la prehistoria, ni viven, no viven en nuestra sociedad, en el contacto con el mundo adulto, igual que ellos aprenden a hablar, igual que ellos aprenden el lenguaje, aunque no se lo enseñe en la escuela, también aprenden, perdón, cosas que tienen que ver con las matemáticas, y esas cosas las tenemos un poco como listadas, ¿no? Y intentamos ver, ahora voy a intentar mostraroslas, que en realidad los niños tienen esas concepciones ingenuas que simplemente haciéndolas aflorar ya estamos haciendo que sobre esas ideas que los niños tienen son el germen como de ideas matemáticas futuras, ¿no? No podemos decir que son ideas matemáticas cuando los niños tienen 3 y 7 años, pero sí que sobre ellas se pueden construir estas ideas. Y nos muestran que así como en realidad todos los niños, aunque pensemos que no, son muy precoces en cuanto al conocimiento de los números y de las formas, también hemos visto que los niños con discapacidad, trabajando adecuadamente con ellos, esas concepciones también pueden aflorar, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estoy hablando, no? Pues estoy hablando de... Uy, un momento, ¿vale?
por ejemplo, del punto, de la línea recta y de algunas relaciones primordiales entre ellos. Estos son conceptos primordiales de la geometría. Toda la geometría se construye a través de lo que es el punto, de lo que es la línea recta, de lo que es el plano. Y entonces, sí que hemos visto cómo los niños tienen esas ideas, ¿no? Podéis aquí ver imágenes donde los niños son capaces de saber que las estrellas son algo parecido a un punto, ¿no? Y cuando las intentan dibujar, ¿no? Pues ved que intentan, ¿no? Dibujar, no, sino que intentan, ¿no? Dibujar un punto, ¿no? Ahí tenemos una imagen a la que yo le tengo especial aprecio porque estábamos trabajando con arena y les pedimos a los niños, pues a ver si conseguís que en arena ponéis un círculo, ponéis un cuadrado y yo se me ocurrió, y vamos a ver si ponéis un punto. Entonces ese niño cogió un cono, intentó hacer puntos con el vértice del cono. Ahí no se ve en la imagen, ¿no? Pero ves que lo que se ve no es exactamente la idea que tendríamos de un punto. Entonces lo miró, se fue a por un bolígrafo y con el bolígrafo hizo un punto. Eso quiere decir que ese niño tenía esa idea, ¿no? De que el punto es algo sin dimensión, no podía hablar, pero manifestó que él esa idea, ¿no? Esa concepción la tenía, ¿no? Vemos niños que son capaces, si tenemos un camino recto, de hacer un esfuerzo por caminar de ese camino recto, ¿no? De alguna manera ellos lo están viendo, ¿no? Si, por ejemplo, ahí hay unos niños que están jugando exploradores, ¿no? Y tienen dos caminos, entonces si tú les dices, un explorador va por este camino y el otro explorador va por el otro, ¿dónde se encontrarían? Bueno, pues el niño sabe ponerse en ese punto de encuentro, sabe imaginar ese camino, ¿no? Y sabe dónde se tendría que poner. De alguna manera, ¿sabe matemáticas? Pues no lo sabemos, pero sí que tiene esa idea, ¿no? De lo que podría ser el punto, la línea recta, que es una idea fundamental para poder, pensemos en Euclides, en Hilbert, ahí están las ideas primordiales de la geometría. También hemos hecho aflorar en ellos, ¿no? Ideas que pueden tener acerca de lo que es un segmento, ¿no? Un segmento no es más que el conjunto de puntos que está entre dos dados, ¿vale? Bien, esto un niño no lo puede entender, pero él sí que puede entender qué significa ponerse entre dos personas, ¿no? Tenemos una línea formada de puntos donde se iba formando por ponte primero entre estos dos monitores, tú ponte entre estos dos, tú ponte entre estos dos, y entonces poco a poco, ¿no? Pues tenemos ahí algo que se parece a un segmento y que puede ser el germen de que luego, ¿vale? Pues esta niña que era muy pequeñita, de alguna manera, al dibujar una constelación, también tenía esa idea, ¿no? De que en una constelación tú ves un segmento que une dos puntos, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Pues un ángulo lo podemos ver como la apertura, ¿no? La apertura de un abanico, la apertura de... Ahí eran unos esquís que teníamos, ¿no? Que hacíamos a los niños, ¿no? Entonces, hay muchas ideas que podemos hacer aflorar en ellos que después pueden ser el germen de esas ideas de matemáticas. Y, por supuesto, también hablamos de números, ¿no? De números, no en el sentido únicamente cardinal, de el número para decir cuántos hay, sino los números tienen un carácter intrínsecamente ordinal. Pensad que cuando decimos vamos a contar, ¿a qué llamamos contar? Pues muchas veces llamamos contar a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, que en realidad es un conjunto de palabras, una detrás de la otra. Entonces, esa secuencia numérica, que es intrínsecamente una secuencia, por lo tanto un orden, y que los axiomas de Peano, para los que sabemos matemáticas, sabemos que está en la base de lo que son los números naturales. Trabajar con ellos ayuda después a construir toda la aritmética, ¿no? Entonces ahí tenéis, bueno, pues imágenes donde trabajamos con el sentido ordinal de los números, donde trabajamos también con el sentido cardinal. Sí que vemos en estas primeras exploraciones de las concepciones ingenuas de número y forma, vemos que en los niños al menos con síndrome de Down, ¿vale? Es mucho más potente la intuición geométrica. Las cuestiones que tienen que ver con la geometría son mucho más fáciles de sacar a la luz que las cuestiones que tienen que ver con los números, pero no por ello tenemos que renunciar, ¿no? Porque otra de las ideas que nosotros tenemos es que si hay algo que les resulta difícil, no por ello hay que renunciar, sino todo lo contrario, ¿no? En ello tendremos que trabajar más. Entonces, bueno, ahora viene, ¿no? ¿Qué es lo que vimos, no? ¿Qué es lo que vimos con los niños al contacto con estas actividades? Bueno, pues lo primero que observamos cuando empezamos a trabajar con ellos hace 10 años, hay imágenes de niños de hace 10 años y de niños de 3 años de después, ¿no? Pero hay muchas imágenes de niños que, que empezaron con 3 años. Entonces, lo primero que hicimos es abandonar la idea de enseñarles matemáticas. Empezamos diciendo, vamos a enseñar matemáticas. Rápidamente vimos que no era ese el foco, ¿no? Sino que la idea que abrazamos es que gracias a las matemáticas empezamos a ver enseguida cómo ellos se superaban a sí mismos, crecían, maduraban, estaban contentos, eran más felices. Entonces, rápidamente abandonamos esa idea de enseñar por la idea de
trabajar con ellas para otra cosa. Entonces, lo primero que nos sorprendió fue el deseo que ellos tenían de explorar. Enseguida, cuando les proponíamos cosas, ellos se ponían en acción, empezaban a investigar, ¿no? Entonces, esta idea de la exploración en realidad es intrínseca también a las matemáticas, ¿no? Francis Su, el matemático americano del que hemos hablado antes, habla en su libro, dice que el deseo de exploración es un deseo básico del ser humano y que ese deseo de explorar es el que cultiva la imaginación y la creatividad. ¿Eh? Él cuando ha sido presidente de la Asociación Matemática Americana y la primera línea que pone en su currículum es explorador matemático. Y yo pensé, mira, como mis niños, ¿no? Que son todos exploradores matemáticos, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Eso es lo que son. Entonces lo vimos enseguida, ¿no? Quizá eran niños que no tenían una historia de fracaso como tienen a veces los niños en el colegio, ¿no? Que asocian las matemáticas a la dificultad, al suspenso. Entonces niños venían, bueno, pues limpios, ¿no? Porque no habían trabajado apenas nada de matemáticas. Entonces ese deseo de explorar afloró enseguida, ¿vale? ¿Qué afloró enseguida también? Pues la implicación, ¿no? Está muy ligada a lo anterior, pero la implicación, el ver cómo enseguida en todas las tareas que les proponíamos, en los retos, ellos se ponían en juego, ¿no? ¿Qué quiere decir se ponían en juego? Se implicaban, se volcaban, se ponían en juego su cuerpo, sus sentidos, sus ojos, todos los veíamos allí que estaban, ¿no? Entonces, tanto es así, ¿no? Que el título del segundo libro que escribí se llamaba Todos en juego, ¿no? Porque fue lo primero, ¿no? Que vimos que las matemáticas despertaban en ellos, ¿no? Si lo pensamos, esto tampoco es extraño, ¿no? Porque las matemáticas para mucha gente son un terreno de juego, ¿no? Un sitio donde ponerse en la palestra, ¿no? Donde ponerse ahí, ¿no? Implicarte y ver a ver un poco, ¿no? Lo que eso te mueve, ¿no? No estoy hablando de las matemáticas escolares, ¿no? Estoy hablando de que a veces, lamentablemente, pues no son eso, ¿no? Sino las matemáticas de verdad, ¿no? Entonces, esto pues lo vemos enseguida también. Y otra de las cosas que vimos enseguida, que en las que mejoraban las matemáticas, era, aunque puede parecer un poco sorprendente, en el dominio de su cuerpo. Muchas veces estos niños, ¿no? Tienen dificultades para moverse, ¿no? Para tocar el material, pero sin embargo, ¿no? A lo mejor hacer alguna actividad que obligaba a estarse quietos en un sitio, porque si trabajamos con el punto, un punto es un sitio donde tú te puedes estar quieto, en cuanto te mueves ya no estás en ese punto, ¿no? O veis ese niño, ¿no? Que estaba al caminar por una recta, pues también tengo que tener un cierto dominio de mi cuerpo. Entonces fuimos viendo, ¿no? Como esos cuerpecitos, ¿no? Que al principio, pues bueno, eran pues inestables, que tenían dificultades, ¿no? Para manejarse, pues poco a poco, ¿no? Se le van gobernando más, ¿no? Esto tampoco es sorprendente, ¿no? Edward Seguin, que es bueno, podríamos llamar pedagogo, ilustrado, es una persona que se dedicó, no sé si le conocéis, ¿no? Pero fue el maestro de María Montessori. María Montessori todo el mundo sabe quién es, ¿no? Edward Seguin, pues depende de qué personas han oído hablar de él o no, pero él trabajó con personas con discapacidad intelectual en la Francia del siglo XIX. Y la primera cosa que cuando tú lees su obra, él dice es que las cosas que tienen que ver con las matemáticas, que en realidad tienen que ver con la geometría, aunque no lo dice a él, lo primero que hacen es ayudar a gobernar lo que soy yo, ¿no? A conocerme a mí mismo para luego ya poder poner mi cuerpo en disposición de aprender, ¿no? Me hacen ser más receptivos a lo que ese mundo me ofrece. Entonces, bueno, pues estas tres cosas, ¿no? Que observamos de entrada, pues claramente nos animaron a continuar, ¿no? A continuar con el trabajo. Entonces, la segunda fase del trabajo fue adentrarse en el mundo de la geometría. Fijaros que no pongo en el mundo de las matemáticas, sino en el mundo de la geometría. Elegimos la geometría, bueno, pues de la mano de matemáticos contemporáneos como Miguel de Guzmán, prematuramente fallecido, ¿no? Que siempre apostó por darle un mayor papel a la geometría en la formación matemática, pero también de la mano de pedagogos del siglo XIX, como Pestalozzi, en el que hablaba claramente de cómo la geometría podía ayudar a los niños en el desarrollo, ¿vale? Y sobre todo de la mano de Edward Seguin, que trabajó con personas con discapacidad y que en su obra nos muestra cómo hacer ejercicios con material geométrico puede ayudar a los niños a ser más conscientes del mundo en el que viven. Entonces decidimos, bueno, pues esto nos animó a apostar por empezar por la geometría en el trabajo con ellos. También el hecho de que cuando empezamos la exploración de las concepciones ingenuas, vimos que era como más sencillo para ellos todo el trabajo con cuestiones que tuvieran que ver con la geometría, con las formas, más que con los números. Entonces, ¿qué hicimos aquí? ¿Qué matemáticas, a qué geometría, ¿no? Nos estamos refiriendo? Bueno, pues desde el principio nosotros trabajamos con objetos en 3D.
veces pensemos en las escuelas infantiles, que a veces la geometría se reduce a reconocer el cuadrado, el círculo y el triángulo, ¿vale? Que es una actividad muchas veces pues carente de interés, ¿no? Entonces empezamos ya pues, con lo que es el mundo, ¿no? El mundo nosotros lo vivimos en 3 dimensiones y es con el que vamos a entrar en contacto, ¿no? Y entonces Edward Seguin lo proponía, ¿no? Y nosotros vimos que verdaderamente, para empezar, era mucho más motivador empezar con cosas en 3 dimensiones que con cosas planas. Y ese trabajo con cosas en 3 dimensiones, veis ahí, cuando llamo objetos en 3 dimensiones, hablando de construcciones, de pues este barquito que el niño estaba haciendo, de muchos objetos, ¿no? Diferentes, pues nos permitieron, ¿no? Primero permiten componer y descomponer, que es algo que el niño hace de forma natural, ¿no? Si tú a un niño le das esas piezas de construcción, pues el niño lo primero que hace es montar algo. Es una cosa que no me gusta decir instintiva porque yo creo que es muy consciente, ¿no? Instintivo parece que es algo que lo haces sin pensar, es muy consciente, ¿no? Porque las construcciones que muchas veces los niños hacen, ahí tenéis niños bien pequeños, no son a lo loco, ¿no? Sino que de alguna manera en su cabeza ellos tienen algo que hacer. Todas estas piezas Eduard Sequén ya las proponía, ¿no? Ahora son muy comunes en los juegos infantiles, pero Eduard Sequén en el siglo XIX proponía, ¿no? Los llamaba los ladrillos, ¿no? Construir ladrillos con los que el niño, ¿no? Ese material geométrico, el niño se pudiera poner a desarrollar, ¿no? Bueno, pues esa capacidad de imaginar, ¿no? Entonces empezamos con cosas de que permiten componer, descomponer, permiten también buscar partes, ¿no? Por ejemplo, esa niña, ¿no? Que tiene ese barquito que ha construido, pues aunque no se ve muy bien, está tocando que ahí en la quilla del barco hay un punto que le va a conseguir que su barco, ¿vale?, vaya mejor por el mar, ¿no? Y porque como antes, ¿no?, ha trabajado cosas de puntos, pues a lo mejor, ¿no?, es capaz de ver ese punto dentro de ese cuerpo en 3 dimensiones. También nos permite muchas veces ver no lo que diferencia las cosas, sino lo que las une, que es más interesante, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en que los niños discriminen, es una palabra muy tomada de la psicología, pero sin embargo lo más interesante es ver que los niños vean similitudes, ¿no? Que vean que entre una peonza y un gorro que se pone un payaso hay una similitud, que es la forma, ¿no? Aunque sea la utilidad sea una cosa, o sea, sean para distinta utilidad o sean de distinto color, ¿no? La forma es una cosa que une, ¿no?, a varias figuras. Entonces, con todo esto trabajamos, ¿no? ¿Qué tenemos trabajado también en geometría? Pues fundamentalmente también las tareas que propone Eduard Sequén son tareas de comparación, porque cuando tú comparas, buscas algo con lo que puedas, una cualidad de los objetos que tú puedas comparar, ¿no? Hay, por ejemplo, hay unos niños que tienen, esto eran unas cañas de pescar, que teníamos que pescar en el río, y teníamos, bueno, era el Polo Norte, y teníamos que pescar en unos circulillos que había en el Polo Norte, que cuanto más larga fuera nuestra caña de pescar, íbamos a pescar mejor, con lo cual, pues ahí estaba, ¿no?, Adriana muy concienciada, viendo a ver cuál era la caña que tenía que elegir ella, el hilo para su caña, para poder pescar mejor, ¿no? Hemos comparado alturas, ¿no? Ahí tenéis una imagen muy divertida. Estos niños ahora tienen 18 y 17 años, ¿no? Son los primeros que empezaron, ¿no? Parecía muy fácil, ¿no?, comparar la altura de uno con otro, pero no era nada sencillo, ¿no? Ver que, pero tenían claro, ¿no?, lo que se estaban comparando, ¿no? Entonces hemos hecho muchas actividades de comparación, ¿no? Hemos hecho también muchas actividades de lo que llamamos de razón, de encontrar el doble, la mitad, ¿vale? Ahí tenemos un niño, ¿no?, que está teniendo, ¿no?, la mitad de su bocadillo, pero luego, bueno, pues de ahí vamos evolucionando, ¿no?, a encontrar, ¿vale?, y de esta regleta, ¿cuál puede ser la mitad de la longitud, ¿no? Entonces, todas las actividades con entender lo que es la mitad, con lo que entender lo que es la cuarta parte, son una buenísima base para luego poder trabajar fracciones, para luego poder trabajar las proporciones, y se pueden trabajar de una forma muy sencilla, ¿no? Y bueno, y ahí veis que son fotos de los años tristes, ¿no?, de la pospandemia, en que los pobres niños tenían que ir con mascarilla, pero en esta que este niño no está con mascarilla, vemos, ¿no?, el darse cuenta que tenía un bocadillo que era la mitad de otro, porque eso no era actividad, eso fue en el almuerzo. Él de repente dijo, anda, ¿no? Este bocadillo es la mitad, ¿no? La alegría, ¿no?, que la foto no está trucada, ¿no? La alegría que le produjo, ¿no? ¿Vale? Y después ya hemos trabajado bastante también con la composición y descomposición ya de formas planas, ¿vale?, que es un paso posterior, ¿no? Porque lo plano, como decía, esto es más abstracto, porque hay muy pocas cosas planas en el mundo que nos rodea. Y las cosas planas que hoy son parte de objetos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, trabajar con ellos, ¿no?, pues también les permite imaginar cosas que antes no estaban, ¿no? Ese muñeco antes no estaba, pero yo lo he pensado y lo he diseñado a base de esas piezas que me han dado, ¿no? Y con estos 3 palillos he podido componer, bueno, pues con 3 longitudes, pues lo que me sale es un triángulo, quiera o no quiera, ¿no? Quiera o no quiera, lo que me sale es un triángulo.
Y hemos trabajado también, ¿no? Pues por supuesto también hemos trabajado con el círculo, hemos trabajado con los polígonos, pero como os decía antes, no en el sentido de reconocerlos, sino en un sentido un poco más dinámico, ¿no? Más dinámico de construir, de reconocer propiedades, ¿no? Hay un niño que, bueno, pues niños que están dentro de un cuadrado, niños que rodean un círculo y se dan cuenta de que en realidad un círculo no tiene esquinitas, ¿no? Que si tú rodeas ese cuadrado, hay sitio donde tienes que pararte para cambiar de dirección, pero es que en un círculo no paras, ¿no? Estás constantemente cambiando de dirección, ¿vale? Y ahí esta niña, por ejemplo, estaba construyéndole una cárcel para el pirata y no acababa de darse cuenta de que, claro, si no le ponía ahí los pares, es que ese pirata se le iba a escapar, ¿no? Y se iba a ir al mar. Entonces, son actividades en que intentamos que ellos tengan el sentido, ¿no? Vean la construcción. No que, mira, niño, esto es un cuadrado y esto es un círculo, no. El cuadrado, el círculo tienen propiedades diferentes y todo eso es lo que tratamos de que ellos experiencien, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué? ¿No? Ahora viene la diapositiva de en qué ha mejorado la vida, ¿no? Entonces, sí que este trabajo con la geometría, que enseguida vimos que estaba bastante desvinculado del lenguaje oral, que los niños... es muy difícil hacer números sin hablar, ¿no? Porque tú tienes que decir 3, 4, 5, pero es fácil hacer este tipo de geometría sin hablar. Eso al principio no fuimos conscientes, pero enseguida nos fuimos dando cuenta, ¿no? De que este tipo de geometría que estaba desvinculada del lenguaje oral permitía que los niños se mostraran capaces. A lo mejor si tú les haces hablar, si les haces hacer operaciones con números, parece que son niños que no entienden, pero sin embargo, ¿no? Este trabajo nos permitió ver que eran más capaces de lo que a lo mejor la literatura nos decía acerca de las personas, ¿no? Que si tú lees, ¿no? Eso no lo he dicho al principio, ¿no? Pero si tú lees cosas acerca de las matemáticas, de la discapacidad intelectual, todos son, iba a decir todos son desgracias, pero sí, no todos son no van a poder, no van a poder, no van a poder. Sin embargo, hay muchas cosas que sí que pueden, sí que pueden, sí que pueden, ¿no? Y sobre todo que les hacen mejores. Entonces, bueno, pues empezamos a ver otras cosas, ¿no? Que nos animaron a seguir. Entonces, la primera fue como la apertura a la conciencia del mundo, ¿no? Esos niños cada vez, ¿vale? Íbamos viendo cómo estaban más despiertos, cómo observaban, ¿no? Ese niño, cómo se alegraba, cómo nos escuchaban. Es que hubo un momento que hasta nos parecían mayores, ¿no? Que yo los veía en el taller y los veía de verdad mayorcísimos. Luego, cuando los venían a buscar sus padres, decía, pero son niños pequeñísimos y además tienen discapacidad. Pero es que cuando ellos estaban dentro del taller nos olvidábamos, porque eran niños que estaban abiertos, ¿no? A lo que allí les estábamos ofreciendo. Que tampoco es sorprendente, ¿no? Porque sí que Edward Seguin decía que la geometría actúa como puente, él decía, entre el yo y el no yo. Actúa como puente entre lo que yo tengo dentro y el mundo exterior. Trabajando con este tipo de cosas, los niños aprenden a ver mejor lo que tienen alrededor, con lo cual se vuelven más observadores, se vuelven más conscientes, ¿no? De alguna manera, aunque esta frase no me acaba de gustar, pero ¿vale? La he puesto tras mucho pensar, asistimos al despertar de su inteligencia, ¿no? Al despertar, al ver que a veces pensamos, ¿no? Son niños con discapacidad intelectual, bueno, pero es que también son inteligentes, ¿no? También son capaces de comprender, ¿eh? Y Seguin, al que veis que también estoy nombrando mucho, hay un momento en su obra que dice que los materiales de tipo geométrico actúan como los fórceps de la inteligencia, que fue una frase que en el principio de la investigación fue como un descubrimiento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Extraen lo que hay. No es que lo provoquen, extraen lo que hay dentro del niño. Hace que esas actividades hacen que ellos se muestren, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Ese niño que ha sido capaz de con una serie de piezas construir 3 monstruos que son semejantes, porque son proporcionales y ha sabido elegir, ¿no? Bruno ha sabido elegir qué ojos tiene que ponerle a cada uno, qué nariz y qué boca, ¿no? Y la alegría que le produce, ¿no? O como está ahí Ángela, ¿vale? Poniendo todos sus animalitos en una perfecta línea, ¿no? ¿Cuántos niños hemos visto hacer eso? Pues eso tiene que ver, ¿no? Con ese despertar de ver, ¿no? Que yo puedo ordenar, ¿no? Esas cosas así. Y fuimos también testigos, ¿no? Fuimos testigos de cómo los niños no solo eran capaces de ver el mundo, sino que eran capaces también de imaginarlo en su cabeza e incluso de representarlo, ¿no? Ahí tenéis una guitarra que de repente Martina, ahí lo veis, ¿no? Es una niña pequeñísima que dibujó, hacer ese dibujo, pues no sé si le costó 10 segundos, ¿vale? O sea, ella tenía una guitarra y de repente, claro, no me dio ni tiempo de grabarle un vídeo mientras lo estaba haciendo, ¿no? Y entonces ella vio claramente que había unas líneas que eran paralelas, que eran las cuerdas de la guitarra. Y le costó nada, ¿no? El ser capaz de representarlo.
¿no? Pues todo esto es algo que hace a los niños mejores, ¿no? Francis Su dice en su libro, ¿no? Dice que dar significado, que comprender el mundo es un deseo humano básico. Todos tenemos el deseo de comprender, ¿no? Pues ser capaces, ¿no?, de dar sentido a ese mundo, pues es algo que las matemáticas también les pueden ayudar, ¿no? Por lo cual, bueno, ya con todas estas cosas que hemos dicho, pues estuvimos animados a continuar, ¿no? Porque tampoco he dicho que yo cuando empecé este trabajo nunca pensé que iba a llevar 10 años, ¿no? Haciéndolo ya, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Y, a ver, un momento que se me... ¿vale? Bueno, entonces en nuestra tercera etapa, con los niños ya, bueno, la etapa esta de la geometría, podemos decir que hemos trabajado con los niños entre 7, 10 o 11 años, ¿no? Cuando los niños ya empiezan a tener entre 11, 12 años, esa edad más o menos, pues también nos dimos cuenta de que, fuimos conscientes de que todo ese trabajo previo que estábamos haciendo con geometría también les podía ayudar a entender la aritmética, porque los números son muy difíciles para ellos, ¿vale? Y eso sí que lo vimos desde el principio, pero sí que vimos que todo lo que habían aprendido de geometría les podía ayudar también a entender la aritmética, cosa que tampoco es un invento nuestro, ¿no? Hay mucha literatura acerca de esto, ¿no? Sabido, ¿no?, que la geometría subyace a muchos de los conceptos aritméticos y a muchos de los conceptos matemáticos, tienen una base geométrica. Es bien sabido también que las representaciones, no me gusta llamarlas así, pero las representaciones visuales, ¿no?, las representaciones que de alguna manera entran no solamente visuales, ¿no?, sino también táctiles, ¿no?, tienen que ver con los sentidos, ayudan a entender conceptos matemáticos difíciles. Entonces, ¿por qué no nos iban a ayudar a nosotros la geometría? ¿Por qué no iba a ayudar a los niños que nosotros teníamos, que mostraban una dificultad clara en la comprensión de los números? Me estoy refiriendo al significado de las operaciones aritméticas, al recordatorio de los algoritmos. Para todo eso tenían mucha dificultad, eso sería, ¿no?, objeto de otra charla. Entonces, bueno, pues allí que fuimos, ¿no?, con los niños con síndrome de Down, a ver qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos en esta fase fue trabajar a fondo la medida, ¿eh? La medida, no, como veis, ahí no hay sistema métrico decimal, no hay metros, ni kilómetros, ni, ¿no? Hay otras unidades de medida que para ellos pudieran tener un mayor significado. Entonces, la medida es bueno, no me gusta decir actividad, no, pero sí que es una actividad matemática donde es un campo privilegiado para trabajar la geometría unida a la aritmética. Porque cuando tú mides algo, haces dos cosas, ¿no? Cuando tú mides algo, haces un paso que se llama geométrico, es decir, eliges una unidad de medida. Decides, por ejemplo, estamos hablando aquí de longitudes, pero ahí tenéis una diapositiva, ¿no? Elegimos una unidad de medida, ¿vale? La unidad de medida tiene que tener la misma longitud, todas, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, me gusta especialmente ese, ¿no? Bueno, que no sé cómo señalarlo, ¿no? Así que tengo aquí el botón. Bueno, esta, ¿no? Me gusta especialmente porque aquí estas tres varillas son iguales, pero son iguales en muchas cosas, mientras que estas cuatro de aquí son iguales en longitud, pero a lo mejor son distintas en otras cosas. Esto nos puede servir, ¿no? Podemos usar como unidad de medida esta y esta, porque de longitud es la misma. Yo tengo que elegir algo que tenga la misma longitud. Eso no es aritmético, eso es geométrico. Yo lo veo, no necesito saber cuánto mide para saber, ¿no? Puedo poner una cosita al lado de la otra y veo, ¿no?, que tengo la misma unidad. ¿Qué puedo hacer luego para medir? Pues lo que están haciendo ahí Carmen y Pablo cuidadosamente, ¿no? Yo tengo que medir ese árbol, pues yo cojo la unidad que he elegido y la pongo cuidadosamente una a continuación de la otra sin dejar huecos. Para todo eso tengo que haber trabajado antes con la línea recta, tengo que haber trabajado con muchas cosas, no es inmediato, ¿eh? Cuando empezamos a trabajar cosas de medida con los niños pequeños no pudimos, porque les faltaban muchas cosas, pero aquí ya estaban preparados, ¿no? Entonces observar, ¿no?, el cuidado, ¿no?, que intentan poner. Pablo no fue tan cuidadoso, que dejó ahí un huequito, ¿no?, en medio, ¿no? Pero Carmen estaba ahí, ¿no?, poniendo cuidadosamente, ¿no?, una varilla a continuación de la otra. Entonces, cuando ya tienes eso, ¿vale?, que es el paso geométrico, viene el paso aritmético, que es voy a contar cuántas unidades de medida me han cabido. Si me ha cabido una, es que este árbol mide un palito. Si me han cabido dos, es que mide 2 palitos. Si me han cabido 3, ¿vale? Entonces, fijaros que al contar es cuando aparecen los números, ¿eh? Pero esta imagen es muy potente, ¿no?, porque ahí aparece la ordenación numérica, pero va acompañada de una ordenación de longitudes, aparece el doble sentido, con lo cual los niños pueden entender mejor lo que significa que el 2 es mayor que el 1, ¿no? Porque el 2 es un árbol que mide más que el 1 y el 3 es un árbol que mide más. Si el niño consigue tener esta imagen en su cabeza, es un refuerzo a la comprensión numérica.
Mucho trabajo con medida, aquí tenéis unas cuantas imágenes, hemos hecho mucho trabajo con medida, que ha sido muy gratificante porque para los niños es un trabajo que les gusta, que les engancha, que desde el principio, ¿no?, se meten en él y con el que se aprenden muchas cosas, ¿no?, con el que se aprenden muchas cosas. Aquí tenéis algunos ejemplos de otras actividades que hemos hecho para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo hay cosas de aritmética que se pueden trabajar con bases geométricas. Y yo he aprendido también cosas al trabajar con ellos para trabajar con esos alumnos de la ESO, ¿no?, con los que trabajo, ¿no?, en primero de secundaria. Yo ahora tengo muchos alumnos en primero de secundaria para los que les doy materiales geométricos para entender la aritmética, ¿no?, porque lo entienden mucho mejor, ¿no? Para entender el cardinal, ¿no? Para entender el cardinal se pueden utilizar geoplanos, ¿no? Se puede utilizar polígonos. Un polígono que tiene un pentágono es otra representación del 5, ¿no? Porque todos los pentágonos tienen 5 vértices y 5 lados. Ahora veréis alguna imagen, no los puedo representar un geoplano. Hay un modelo geométrico para la multiplicación, que es el área de un rectángulo, que es muy potente también para entender, ¿no? Muchas veces decimos 3 por 2 son 3 grupos de 2 cosas, pero también es el área de un rectángulo que tiene 3 de lo que sea por aquí por 2 de lo que sea, cuando hay que decir 3 palitos por 2, ¿vale? Entonces, trabajar la multiplicación con ese modelo geométrico también les ha ayudado mucho, ¿no? Trabajar también las fracciones unitarias, que es una cuestión geométrica, un medio, un tercio, un cuarto, trabajarlo como la mitad, la cuarta parte de algo, también les ha ayudado mucho, y todo lo que es la medida, ¿vale? Como os he dicho antes, para comprender las longitudes, las distancias, el hecho de haber trabajado con geometría, con la línea recta, con la suma de segmentos, pues ha posibilitado una mejor comprensión. Aquí tenéis algunas imágenes de algunos ejemplos, ¿no? Bueno, la imagen anterior, que como me gusta mucho y es muy potente, veo que la he repetido, ¿vale? Pero ahí tenéis, por ejemplo, debajo trabajo con geoplanos, que ayuda a entender la cardinalidad, el trabajo con polígonos, ¿vale? Todos los triángulos pueden ser el número 3, todos los cuadriláteros son el número 4, los pentágonos son el número 5, pero los pentágonos de formas muy diferentes, ¿no? Con tal de que tengan 5 puntas, son un pentágono. O ahí estábamos entendiendo, ¿no?, que la superficie de cada una de esas figuras era diferente, ¿no?, y que podíamos trabajarlo. Me ha faltado alguna imagen de cómo trabajar, que no la he puesto, ¿no?, de cómo trabajar la multiplicación con el modelo de los rectángulos, que es muy interesante. Entonces, bueno, ¿qué vimos aquí, no? Aquí me quiero parar especialmente porque esto fue como una sorpresa muy grande para nosotros, ¿no? El aporte mayor que de repente en este momento vimos, ya con niños que eran un poco más mayores, ¿no? Bueno, son los mismos niños, pero un poco más mayores que los que he puesto al principio, vimos que he dicho antes que eran niños que tenían dificultades para hablar y podíamos pensar que eso era una dificultad para aprender matemáticas. Bueno, pues sorprendentemente, aprender matemáticas les ayudó a hablar mejor. Y esto fue algo que de verdad para mí fue un descubrimiento que me animó a continuar mucho más, porque nunca hubiera pensado, y soy profesora de matemáticas desde hace, no sé decir cuántos años, ¿vale? Nunca hubiera pensado que las matemáticas te podían ayudar a hablar mejor, ¿no? Entonces sí que en este momento querría poneros estos vídeos, ¿no?, para que veáis de qué, ¿no?, de qué estoy hablando. ¿Cuántos ladrillos tienes? ¿Cuántos ladrillos? Vale, esa es una. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 son columnas. 10 columnas. ¿Y Mira. cuántas filas? Yo, tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Esos son 10? 20 ladrillos. 20 ladrillos. Muy bien. Y tienes No, yo. 1 y 2. Yo creo que lo mejor de este vídeo es el no yo. O sea, yo te lo voy a decir porque yo lo he entendido y he entendido que en esa imagen se pueden contar 3 cosas. Se pueden contar los ladrillos que hay, que había 20, pero se pueden contar las filas que hay, que había 10, y las columnas, perdón, y se pueden contar las filas, que aunque él no sepa lo que son ladrillos, lo que son filas, lo que son columnas, sabe que son cosas distintas, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿vale? Y este niño que cuando yo lo oí hablar, es que no hablaba así, ¿no? Este niño había hecho una actividad en la que tenían que medir a qué distancia estaban. Eran unos
se habían ido en naves espaciales, eran unos astronautas que se habían ido en naves espaciales y su nave estaba perdida y tenían que ver a qué distancia estaba del planeta. Entonces habían medido la distancia y algunas naves estaban a 2 varas galácticas del planeta, pero algunas estaban a 2,5 porque había que doblar la vara galáctica, ¿no? Entonces este niño tenía que dar un informe a su nave de a qué distancia estaba él, ¿no? Danos tu informe. Mide 3,5 y Venus Y Venus, ¿cuánto mides? mide 2,5. Muy bien. Niño Yo creo que un aplauso para Luis. que tenía 8 años es capaz de decir que su nave estaba a 2,5 y la otra estaba a 3,5, ¿no? Quizá como no conocéis a los niños no os parece tan sorprendente como a mí, me parece sorprendente, ¿no? Porque veo, ¿no? que las matemáticas, como tú tienes que contar algo preciso, es más fácil hablar que si tú le preguntas, ¿y qué has hecho hoy en el colegio? Anda, que es difícil, ¿no? Pero en cambio, si yo tengo que dar este mensaje a mi nave, como es algo preciso, yo soy capaz de decirlo. Y si además tengo un apoyo con el cual no me puede ayudar a decirlo, pues ese lenguaje se va haciendo un lenguaje no muy discursivo, pero sí muy preciso, ¿no? Eso fue un gran descubrimiento. Entonces, Danos tu espera. Entonces, bueno, ya acabamos, ¿no? Acabamos el camino, ¿no? La cuarta fase del camino es cuando ya los niños, ¿no? Se fueron haciendo 15, 16 años, ¿no? El mayor en este momento tiene 18, ¿no? Acabamos decidiendo trabajar temas avanzados de matemáticas, que suena así, pero en realidad lo son, ¿no? Muchos de estos niños estaban escolarizados en colegios normales, hay niños, entonces estaban en sus coles normales haciendo, mientras sus compañeros estaban haciendo cosas ya muy interesantes, pues a lo mejor en sus clases los tenían haciendo sumas, problemas aritméticos, cosas de un nivel muchísimo más bajo, ostentosamente más bajo, que quiere decir que tenían una incidencia muy negativa en su autoestima, ¿no? Porque mientras están viendo que unos niños están haciendo una cosa en la adolescencia, eso es un problema. Yo como soy profesora de la ESO lo veo, ¿no? Que es un problema grave, ¿no? El estar haciendo cosas diferentes. Primero, no quieren estar haciendo cosas diferentes, no quieren que esté claro que es que ellos no. Entonces, nosotros pensamos que había temas, nosotros no solamente nosotros, ¿no? Sino algunos investigadores con los que trabajábamos, que hay cosas de matemáticas que todos los niños las pueden trabajar si se hacen de la manera adecuada, los mismos temas se pueden hacer. Y que en lo que coinciden todos los niños es en entender las cosas. Que a lo mejor un niño no sabe hacer una operación muy complicada, pero sí que puede entender el significado de esa operación. Entonces intentamos trabajar esos temas de matemáticas y es un poco en la investigación que ahora estamos, desde un punto de vista en que intentamos saber qué es lo que se necesita entender y trabajarlo con ellos. Entonces, ¿qué hemos trabajado? ¿Vale? Pues, por ejemplo, hemos trabajado basado en cosas que hemos hecho antes, con la razón, las fracciones y la medida. Hemos trabajado las fracciones desde un sentido de medida. Hemos construido una cosa que hemos llamado una unidad de medida, que hemos llamado una medida, que era una medida, como dirían los egipcios, ¿no? Que era un bu, ¿no? Y entonces con esa unidad de medida, ¿no? Que era, pues, bueno, más o menos la longitud de la que va de aquí, ¿no? De un codo. Hemos medido distintos papiros, pero claro, los papiros no todos pasaba con las varas galácticas, no todos medían 3, 4, 5, algunos que medían 3,5 o 3,25 o 3,1/6. Entonces cada niño se construyó su sistema de medidas y con esos sistemas de medidas iban midiendo los papiros que les iban dando. Bueno, pues los niños fueron capaces de hacerlo y fueron algunos de ellos capaces de expresar ese resultado de la medida, muchos de forma oral y algunos utilizando la terminología de fracción también, ¿no? Y algunos fueron capaces también de construir papiros dada la medida. Constrúyeme un papiro que mida 2,5 bus. Pues cojo 2, cojo medio y recorto, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también que está en todos los programas de primero y secundaria, trabajar con la fracción, pues hecho desde ese punto de vista, estos niños también lo pueden trabajar, ¿no? Hemos trabajado también con potencias y raíces cuadradas. Las raíces cuadradas son tan denostadas, no hay que aprenderlas o no. Bueno, pues el algoritmo pues es muy complicado, ¿no? Y muy complicado entenderlo, pero todo el mundo puede entender lo que significa potencia y raíz cuadrada con una base geométrica, ¿no? Tienes un cuadrado, consideras el lado y la superficie. Si el cuadrado tiene lado 4, su superficie es 4 al cuadrado, es la potencia, que es 16, pero si a ti te dicen la superficie, 16, su lado es la raíz cuadrada de 4. Entonces, sin llamarlo potencia y raíz cuadrada, podemos trabajar con esas relaciones inversas y podemos trabajar con los niños. Y los niños, con el apoyo de ese soporte geométrico,
son capaces de entender, a lo mejor no de recordar, pero son capaces de entender que si yo les digo ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Entienden que 9 es la superficie, cogen su cuadrado de superficie 9 y miran que ese cuadrado tiene lado 3. Me da igual que no lo sepan hacer de memoria, ¿no? Pero sí que veo que lo entienden porque saben distinguir si el número está asociado a toda la superficie o únicamente al lado. Hemos trabajado también con semejanza de triángulos, que puede parecer un tema complicado, ¿no? Los triángulos semejantes son, pues esos que tenemos ahí, ¿no? Los que tienen los ángulos iguales. Hay un criterio de congruencia de semejanza de triángulos, que es triángulos que tienen los ángulos iguales. Entonces, hemos ayudado a los niños desde muy pequeñitos, ahí los niños están viendo, ¿no? Que si veis esos triángulos de aquí, son diferentes de estos de aquí, porque los llamábamos, que son la familia de Rodolfo el Reno y eso la familia de los renos torcidos, ¿no? Porque ese ladito, al estar así, pues tiene distintos ángulos, a ellos nos decimos que tienen distintos ángulos, pero eso prepara para que después ellos sean capaces de, dados un montón de triángulos, organizar los que son de la misma familia, comparando los ángulos, ¿no? Que eso no es nada más y nada menos que el teorema de Tales, ¿no? Y hemos trabajado también con semejanza de rectángulos a través de la proporcionalidad de los lados, viendo primero que si yo meto una figura en el interior, dos figuras son semejantes cuando en realidad una es la deformación de la otra. Entonces, a lo mejor si ellos ven un detective que es un modelo y otro que es muy gordito, ese no es de la misma familia. Uno que es muy estiradito, no, pero uno que aumenta proporcionalmente, ese sí. Entonces, habituados a mirarlo así, pueden ir evolucionando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues esta niña está viendo que cuando ella tiene esos dos rectángulos semejantes, pues es que hay una propiedad que se cumple, que si yo trazo la diagonal, uno todos los vértices y ahí me vuelve a aparecer el teorema de Tales. Esto yo creo que se pueden llamar temas avanzados de matemáticas que ellos, ¿no?, trabajan de una manera comprensiva. Entonces, ¿qué hemos visto, ¿no?, ya finalmente con ellos, ¿no?, con estos niños mayores? Pues bueno, yo creo que ya con los mayores vamos viendo las personas en las que se van convirtiendo, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto es que son niños que tienen confianza en sí mismos, ¿eh? Y también os quiero poner aquí estos dos vídeos en lo que quiero que miréis no es solamente la tarea, sino cómo el niño, ante una tarea que no es sencilla, la primera era, Carmen tenía que medir esa figura que tenía ahí, medir el perímetro, mirando cuántos lados de un triángulo medía. Era una tarea complicada. Y Luis tenía que ver, había dibujado ahí una figura, tenía que elegir un punto y tenía que ver qué figuras rodeaban ese punto. Entonces, bueno, simplemente quiero que observéis la confianza con la que lo hacen. Ya, venga, ¿qué punto eliges? Elijo este. Vale, ¿y ese punto qué figuras tiene alrededor? Tiene dos trapecios y un hexágono. Vale, ¿cuántas figuras en total? Son 3. Vale, Oye, un aplauso para Luis también. Ha elegido un punto, ha visto que hay dos trapecios y un hexágono y que esos son 3 figuras, ¿vale? Bueno, y que, ¿no? El aplomo, ¿no? A ver. Hazmelo con el triángulo, hazmelo con el triángulo. A ver, que Carmen nos va a enseñar cuánto mide el suyo. A ver. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, genial. Una tarea que no es fácil de hacer, ¿vale? Y que Carmen afronta con confianza, con tranquilidad, si sabiendo que le va a costar un tiempo, no pasa nada, va poniendo, va haciendo. Entonces, esa confianza la han adquirido, por supuesto, por muchas cosas a lo largo de su vida, pero sabemos que las matemáticas han tenido una contribución a esa confianza. Estamos convencidos, ¿no? Hay autores, por ejemplo, Rhonda Faragher, que es una matemática australiana especialista en trabajar con personas con síndrome de Down, con la que hemos tenido oportunidad de colaborar. Ella ha hecho trabajos con Roy Brown en los que ha trabajado de cómo el desarrollo de la capacidad, lo que ellos llaman numeracy, en el mundo anglosajón se llama numeracy, que es la capacidad de manejarse con las matemáticas, contribuye a todos los aspectos de la calidad de vida de una persona con síndrome de Down.
Y uno de los aspectos de los modelos, sabéis que en la calidad de vida hay distintos modelos, se consideran distintos aspectos, la vida independiente, el desarrollo a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Y hay un aspecto que es la autopercepción, ¿no? Cómo se perciben. Pues ellos han visto que el ser capaz de hacer matemáticas, que está considerado algo difícil socialmente, pero no solo socialmente, sino que ellos ven que son cosas que les cuestan un esfuerzo. Pues ser capaz de hacerlos está ligado a una mejor percepción de sí mismos y, por tanto, a una mejor calidad de vida. Y eso verdaderamente pues lo hemos visto con estos niños que ya son jóvenes con los que hemos trabajado. Y luego hemos visto también cómo ha ido creciendo entre ellos ese sentido de comunidad. Al llevar 10 años trabajando, en este momento, pues ellos vienen los sábados por la mañana, ¿no? A trabajar. Pregúntale a alguno de mis chicos de la secundaria que se vaya todos los sábados por la mañana a hacer fútbol, bien, pero diles que se vengan a hacer matemáticas un sábado por la mañana, ¿vale? Querrían muy pocos y si quisieran lo mantendrían en secreto, ¿no? Bueno, porque no iban a confesarlo. Bueno, pues estos niños vienen los sábados por la mañana, trabajan juntos, vienen porque les apetece estar juntos, porque tienen confianza entre ellos, porque saben que uno va a ayudar al otro, porque saben que si se va a confundir nadie se va a reír, porque nos vamos a reír todos, porque vamos a decir, ¡ah, qué horror! ¿No? ¿Esto qué es? ¿No? Porque van a tener ese aire desenfadado. Y se ha producido ahora una cosa muy bonita este año, que es nueva, es que algunos de los voluntarios que vienen a ayudar son más jóvenes que los niños que están en el taller, con lo cual es una experiencia que os contaré a final de año si nos podemos hablar en qué desemboca, pero como hay chicos que vienen voluntarios, estudiantes de bachillerato, no son los que llevan el peso, pero vienen a verlo, claro, algunos estudiantes de bachillerato tienen 16 y 17 años y los chicos que están en el taller tienen 18. Entonces, para ambos es una experiencia muy enriquecedora, porque tampoco es algo nuevo, ¿no? Francis Su, el que se nombra en varias ocasiones, dice que sentirse comunidad es un deseo humano. Sentirse parte de algo es un deseo humano. Y es un deseo humano que te abre la puerta a que las personas puedan, lo que él dice, florecer, ¿no? A que las personas puedan ser más felices y también a que las personas puedan florecer en matemáticas. Que ese sentirse bien les haga ser capaces de aprender más, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que con esto acabamos, venga, ¿no? ¿qué punto eliges? Elijo este. Es que esto se va mal puesta de sí. Entonces, pues aquí, acabamos. Bueno, pues en esto es en lo que estamos, ¿no? Pero yo ahora tengo una preocupación, ¿no? Que hablábamos el otro día con Antonio, ¿no? Seguimos, ahora van a tener ya muchos más de 18 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? Queremos que sean parte de la sociedad. Nos encontramos con que muchas veces la formación académica que ellos reciben está solo preparada para la orientación laboral. No me refiero a la formación humana, porque en muchas asociaciones, ¿no? Lamento que ahora, ¿verdad?, personas que estaban trabajando aquí, se trabaja mucho por la promoción humana de las personas con discapacidad, pero cuando se habla de la formación académica, especialmente de la formación en matemáticas, se habla de matemáticas funcionales, de las matemáticas que les vayan a servir, de las matemáticas que les sirvan para hacer un trabajo. Y eso es una cosa muy reduccionista. Si vosotros habéis visto, si yo miro todas las matemáticas que han trabajado aquí desde un punto de vista de funcional, hubiera eliminado todas. Y sin embargo, todo eso que han trabajado ha contribuido a que ellos sean capaces de ser mejores como personas. Entonces, que cuando lleguen a los 18 años esas matemáticas tengan que estar destinadas únicamente a la orientación laboral, pues yo tengo mi interrogante, ¿no? Yo creo que esas matemáticas que ellos reciben, igual que la lengua, igual que otras materias académicas, tienen que estar destinadas a que estas personas puedan seguir floreciendo. Y creo que aquí hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Que necesitaremos otros 10 años a lo mejor, ¿no? Pero que creo que es un trabajo que merece la pena, ¿no? El ver que las matemáticas son algo que todo el mundo piensa, ¿no? Que aprender a leer puede ayudar a las personas a ser más capaces, pero no pensamos en las matemáticas, ¿no? Entonces, creo que este trabajo ha mostrado que sí que puede ser, ¿no? Entonces, ahora sí que me gustaría acabar, ¿no?, con esta frase con el final, ¿no? La idea de la vida bien vivida, ¿no? Francis Su dice que las matemáticas son una maravillosa empresa humana que merece la pena explorar y compartir. Merece la pena el esfuerzo de ayudar a otros a aprenderlas porque satisfacen anhelos humanos y contribuyen de forma única a una vida bien vivida. Esta frase ha sido muy inspiradora para nosotros, pero quiero decir que también nuestro trabajo ha sido muy inspirador para Francis Su, que tuvo la oportunidad de venir a conocernos, y entonces cuando él escribió esta frase no estaba pensando en las personas con discapacidad, pero cuando él vio lo que estábamos haciendo,
compartió con nosotros que verdaderamente también a personas con discapacidad les puede ayudar a tener una vida mejor vivida. Con esto pues acabo, ¿vale? Os muestro aquí pues los 2 libros a los que he aludido antes y una guía temática que está editada online. Si a alguien le interesa le puedo decir después. Os doy las gracias por estar aquí. Espero que haber compartido, ¿no?, con los que estáis aquí presentes y con los que me estáis escuchando desde otros lugares el proyecto que hemos hecho con tanta ilusión y los descubrimientos que hemos realizado entre estos 10 años. Sí, si alguien tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo, pues sí, sí. Y animarte a que continuéis con ello, porque verdaderamente las matemáticas nos sirven a todos. Cuantas más matemáticas a cada uno, yo entiendo que nos va a ir mejor, porque nos permite acercarnos al mundo de una manera, con un kit de herramientas más fuerte para un mundo cada vez más complejo, pero lógicamente adaptadas a la capacidad de cada uno, son un instrumento maravilloso. Y desdeñar por una visión funcionalista, economicista, instrumental, lo que es una disciplina como las matemáticas, solamente por cómo las vamos a poder emplear para ganarnos la vida, me parece que es tremendamente empobrecedor. Y si nos sirve a cualquier persona para percibirnos mejor, para ser más competentes, para abrirnos, para tener más confianza, me parece un instrumento maravilloso. Así que enhorabuena y mucho ánimo. Bueno, y a toda la gente que hay implicada, porque hay muchísima gente implicada en este proyecto, ¿vale? Sin los que no sería posible, sería imposible hacerlo. Pues gracias, gracias. Bueno, pues ya está, quizás sea un poco tarde, ¿vale?